Muy buenas noches, muy contentos de llegar hasta ustedes acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Edición de hoy lunes 17 de abril del año 2023. Rubén Ovalar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También buenas noches a toda la gente que nos sintoniza todos los lunes y jueves a las 21:30 para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Marcos, ¿cómo estás? Excelente. ¿Cómo ha sido el día, la semana? ¿Cómo Bueno, se la semana estamos empezando. Estamos ¿verdad? empezando hoy, ¿verdad? Laboralmente, Pero, hoy, sí. ¿verdad? Bien, hoy bien. Las elecciones. Nublado, El día fin- nublado. El fin de semana no muy bien, salvo acá Rubén, que está contentísimo ahí, está ahí Rubén. como un, No, como un estamos- gato, estamos. como un perro con 3 colas. Los azulgranas están contentos, pero yo no quisiera que Olimpia, que bueno, le fue mal lamentablemente 2 partidos seguidos, ojalá que siga así, dicen los cerristas, que no cambien de técnico, entonces tiene la vía libre el equipo azulgrana. ¿Sabes qué es lo que me sorprende? Sí, Otra vez, la violencia. está muy mal. Sí, no, eso muy está mal. mal. Porque Eso está mal. vos podés perder, ganar, pero parece que en nuestra sociedad está metida la violencia para cualquier cosa. Y eso habría que cortar de raíz. Hay que cortar, porque se acercan las elecciones, que vamos a hablar un poco también de las elecciones seguramente, y verdad, claro que no parece que a nadie le importa mucho también las elecciones, pero va a llegar el momento en que van a aparecer, hacer campaña y demás cosas, virulencia pura, y me temo que no pasa la violencia como pasó ayer con Olimpia, ¿verdad? Que El sábado. el sábado. La propia hinchada se va a hacer autos de violencia, así que no tiene Casi ningún le lincharon sentido. a los jugadores, eso está mal. Pero Perdimos y perdimos, lastimosamente no Claro. jugamos bien, entonces hay que aceptar. La gente tiene que entender que esto es un partido de fútbol y no es ninguna guerra. Nos acaba el Y- mundo porque perdés. Claro, son situaciones que pueden suceder, o ganar, o perder, o Claro. empatar. Pero lamentablemente estos atisbos de violencia, está surgiendo, incluso en las gradas, ustedes habrán sido testigos, y la audiencia también, de los recientes conatos de agresión entre policías, barras bravas en los estadios, en las graderías, y eso se traduce ahora, lo que pasó el sábado con el equipo de Olimpia es inconcebible, no tendría que permitirse. Una mala copia de lo que son las barras bravas de la Argentina. Lastimosamente es así. Hasta los cánticos, yo me puse a escuchar una vez, hasta le dan el tonito argentino a los cánticos, tanto en norte como en sur. Hasta eso copiamos. Hasta el texto, la Sí. letra de los cánticos. No solamente los cánticos, sino que el Sí. tono acurevizado, por decirlo así. Copiamos lo peor siempre. Sí, lastimosamente. Otro tema también que convendría después de analizar con los más entendidos es esa asimetría notoriamente indebida del malévolo uso de las encuestas para hacer ganar a un determinado candidato en detrimento de otro. Está totalmente prostituido. Lo Totalmente. que antes era una herramienta muy válida para Sí. saber la opinión de la gente y sobre todo el uso en el marketing comercial, hoy se desmorona por el Totalmente. mal uso de una herramienta que utiliza elementos científicos, pero dibujar una encuesta, eso es lo máximo. Yo creo que tendría que existir alguna disposición, no sé de qué tipo, para que en el caso que haya diferencias notorias con respecto a lo que aconteció, tendría que sancionarse, o al menos una sanción moral muy fuerte a aquellas empresas o personas que estuvieron dibujando una encuesta tratando de Yo alterar hoy no creo la en decisión de sola una encuesta, persona. en ninguna. No, lo que va a suceder es que van a terminar en que nadie va a creer en nada y de hecho no se lo va a tomar más ni en cuenta, ¿verdad? Pero es un tema como para analizar Claro. y Bueno, está es- muy mal eso. Bueno, Va a llegar- esa es nuestra realidad. Sí. Ujú. Pero ¿Y la ficción? hay muchas No, pero cosas. en este caso la realidad supera la ficción. Generalmente es una eterna discusión y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Sí? Ah, sí, sí, Claro. claro. Tenemos Sí. una invitada especial, Sí, señor. una persona especial. Una Sí. persona que hace de la ficción su vida, ¿verdad? Dedicada a la ficción, y por supuesto va a ser un gran placer tenerla con nosotros. Es Ella excelente. ¿eh? excelente persona, excelente escritora. Ella es Susana Gertopán, ya está acá con nosotros en el estudio. Por supuesto vamos a hablar de lo que es esa realidad que ellos llevan a la ficción. Muchas veces de repente hay una frontera difusa entre lo que se escribe y lo que pasa realmente, ¿verdad? Es todo un tema. Y tiene una técnica tan especial que a una persona lectora le hace vivir lo que está sucediendo en su obra, en su narrativa, en este caso de Susana, que uno se siente inmiscuida la persona dentro de la obra y es parte de eso. Sí, así es.
Tiene una pluma muy especial, Susana. Excelente. No la hacemos esperar más. Un breve corte y cuando regresamos está con nosotros acá Susana Gertopán. Buenas noches. Continuamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, tal como anunciamos, ya está con nosotros acá en nuestra mesa de trabajo Susana Gertopán. Ella es escritora, también tiene otras, se dedica también a otras cosas, como por ejemplo asistencia en operaciones muy delicadas. Y también hace voluntariado, pero vamos a ir por parte. Susana Gertopán, un apellido diferente. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la Hola, invitación, Susana. postergada varias veces, pero Sí, bueno, la sí. tercera la Lo bueno se vencida. hizo esperar. Sí, no. De entrada, tu apellido. Sí, Gertopán. Es un de- apellido... ¿Proveniente de? ¿Cómo? ¿Proveniente de? Vos sabés que nosotros no sabíamos, siempre fue un misterio, que pasaba mucho con los inmigrantes que venían de la Segunda Guerra Mundial, o antes o después, sobre todo los que venían antes, venían perseguidos, cambiaban de apellido, tenían miedo, o al llegar a América le escribían mal. Hay una familia, por ejemplo, que son 5 hermanos y los 5 tienen mal escritos los apellidos, ¿verdad? Entonces, Gertopán nunca, no supimos nada hasta que empecé a investigar. Me gusta mucho investigar. Y llegué a ahora, esta semana, que sí, es de Moldavia. Mi abuelo había nacido en Moldavia. Él decía que era ruso, pero nunca dijo de qué ¿De qué lugar, parte de ¿verdad? Rusia? Y bueno, y así se fueron dando las cosas. Yo siempre estoy atenta a lo que leo. Estuve en San Pablo, me encontré con el cónsul honorario de Moldavia, qué casualidad, hablamos. Y bueno, encontré la lápida de mi bisabuelo en Orey, un cementerio judío que fue profanado, está en último estado, pero está ahí, es un patrimonio de la, universal de la humanidad. Y nada, y bueno, y ahora, ojalá dentro de poco... O sea, de pueda- Moldavia, son de originarios Moldavia. Y también mi abuela, este es mi abuelo paterno, ¿verdad? Sí. Y mi abuela materna también me llevó 2 años a investigar porque ella nunca contó tampoco, se protegían del dolor. Sí. Pero es También una judío tema, el sí, apellido. Sí, los Ajá. dos. También eso es bueno hablar sobre el tema de mi literatura, como siempre es una atmósfera melancólica, una atmósfera triste, porque tiene mucho que ver con toda Ese halo que yo lleva mamé, ¿verdad? Sí. En el que yo me crié con estos abuelos. ¿Había mucha comunicación con Sí, tus abuelos sí, en sí, ese sobre aspecto? todo con la... No, pero ellos nunca hablaban. ¿Pero por qué no contaban? Porque era una... tenían miedo. No, ¿No? no solamente, no. Se protegían del dolor. Se Viste protegían. que cuando vos contás algo triste, vos vas rememorando el dolor, te sigue doliendo. reviviendo Te el Claro. dolor. Ah. Exactamente. Y también nos protegía al resto, porque ¿por qué te voy a contar algo triste? No. ¿Y cómo llegaste a conocer la vivencia de tus abuelos? Y todos vivíamos ahí en un barrio, Ujú. en Es famoso el barrio. barrio Palestina. Sí, que estuvimos Me hablando. llama la atención, ¿verdad? Uno de sus títulos, ¿verdad? Palestina. Una Mira, judía no. que habla de Palestina. ¿Conoces Sí. ese barrio? Te sorprende, ¿verdad? No, no, Pero no ahora conozco. el Bueno, barrio, contá a por ver, favor. Barrio Palestina empieza en Teniente Fariña hasta Tercera Proyectada. Y va desde Antequera aproximadamente hasta Yegro y Turbe. Ah, Era, es un cuadrado. claro, y ahí llegaban los inmigrantes y alquilaban una casa y subalquilaban el famoso conventillo, una pieza para... Entonces venía otro, bueno, vení, yo te voy a poner en mi casa. ¿Y por qué Palestina? ¿Eran Porque- palestinos? No, eran judíos, pero Ah, Israel, antes de su independencia, que era Palestina. Palestina, claro. Entonces, por Se de le llamaba alguna, Palestina. claro, porque eran judíos, pero después también hubo árabes que vivían ahí. Sí. Pero vos tenés un libro sobre eso. Sí, la primera novela que La tengo primera se novela, llama ¿eh? Barrio Palestina, Barrio que Palestina. justamente es la historia de una familia inmigrante que llega al Paraguay y se instala en una pieza de un conventillo en Barrio Palestina. Pero es ficción. Pero todo es ficción. Ajá. Pero él dijo,
nada es de todo mentira ni nada es de todo verdad. Yo creo que el novelista, o sea, a mí me pasa que incluso me preguntan, ¿es autobiográfico? No, no, es mucho más que autobiográfico. Es el inconsciente, son los dolores del novelista, del narrador, del que escribe cuentos, Sí. del prosista. Es Pero tu eso inconsciente. Ese es tiene una el conexión autor, con tu realidad, ¿verdad? y no podés, No podés podés salir salir de de tu eso. contexto. Sí. O si no, sos un escritor que está escribiendo sobre un pedido. Sí. Pero si vos vas a hacer y vas a crear el puente entre tu lector y vos, tenés que ser auténtico. ¿Y sobre qué uno escribe? Sobre los dolores. realidad, claro. Sobre yo escribo sobre las angustias, la melancolía. Mis novelas son tristes. O sea, es la vida misma, la existencia. ¿Qué el te dolor llevó de- a escribir? No Susana? sé, desde que me Ahí está la novela Barrio Palestina. Desde que me alfabeticé, ¿Te gustó escribir? toda mi vida escribí. Yo no sé cuándo empecé a escribir. ¿A los cuántos años diste a conocer la obra Barrio Palestina, que fue tu primera obra, tu primera novela? Y hace 25 años ya, más. bastante. Fue La primero primera obra fue esa. Sí, fue primero un cuento que se Ajá. llamaba, salió en ABC, se llamaba Mi Rebe José. Y bueno, y después me quedé corta. Yo no soy cuentista, lamentablemente. Y le respeto al cuentista, ¿eh? Por su síntesis. Claro. Claro, en Tenés corto que- tiempo tiene que... En cambio, no diferente, podemos, ¿eh? sí, igual que al poeta. Ahí sí que ese es el rey de la selva. El poeta es... Y aparte el poeta tiene que ser o bueno o malo. No hay intermedio No, ahí. te tiene que emocionar, te tiene que llegar y fue. ¿Y la novela te sentís cómoda? Yo sí. Yo ahora, por ejemplo, empecé a escribir una novela y dije, voy a escribir cuentos. Entonces me puse a leer cuentos y cuentos y cuentos a ver si me inspiraba. Me quedo corta. ¿No hay caso? No, me voy otra vez. Y decime, ¿y la historia que tiene en vos, por ejemplo? Porque tenés un libro sobre un momento muy importante en la historia paraguaya. Ah, sí. Y que es esta. La mesa está puesta. ¿Puedes mostrar a la cámara? En a lo realidad, Ahí. Acá, enfrente, desde ahí. Frente, acá. acá está bien, parece. Sí, Ahí. ¿verdad? Sí, La mesa está puesta. sí. Ajá. ¿Esta es histórica? No, no. Pero, ¿qué pasa? Desde Barrio Palestina, mi primera novela, a esta, La mesa está puesta, la última, transcurre 25, 30 años y transcurre también el tema del exilio, un tema que a mí me apasiona. Durante la dictadura de Stroessner. Exilios, diferentes exilios. Exilio político, exilio económico, exilio por razón de guerra, exilio y el autoexilio. Bueno, siempre el exilio es un referente, es repetitivo, un tema repetitivo en mi novelística. Barrio Palestina es la inmigración de una familia judía que se escapa de Polonia y viene a Paraguay. Durante el Y régimen, el inicio del régimen nazi. Sí. Bueno, siempre hubo antisemitismo, ¿verdad? Ya en los pogroms en Rusia, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Y también siempre aparece el tema del exilio político, o sea, la dictadura. Y siempre en las novelas mías aparece algún personaje o que fue asesinado, torturado. Pero ¿qué tiene que ver esto? Yo vivo en un barrio donde todos eran judíos. La mayoría eran judíos. Todo, la mayoría, el 80% eran judíos. Con abuelos que solamente me hablaban en Yiddish, o sea, el idioma de Europa del Este, de los judíos de Europa del Este. Y por otro lado, vivo en un barrio también, y en los años, en plena dictadura de Stroessner. O sea, en el 54 sube Stroessner, Sí, ¿verdad? sí. Y yo nací en el 56. Ujú. Y toda mi infancia, toda mi adolescencia y parte de mi adultez, yo vivo durante la dictadura. Por otro lado, también en ese barrio vivían 2 o 3 torturadores. ¿Por qué? Porque la tercera no estaba lejos. Ahí cerca estaba. Claro. Y era un barrio marginal todavía, o sea, no había empedrado.
Había torturas a domicilio prácticamente. Y no había empedrado, o sea que entonces era, por un lado estaba ese exilio doloroso de mis abuelos, de no hablar, no contar, guardarse. Mi abuela se quedó, vino sola de Europa, murieron todos. Ahora que estuve en Vilna, pude averiguar. Perdón, Susana, pero ¿había persecución a tus ¿Acá? abuelos realmente? ¿Allá? No, acá en el No, barrio palestino. no tiene nada que Acá ver no. eso, no, al contrario. O sea, no. ellos vinieron con la carga del exilio. Claro, ya, ok. y ella vino sola, todita su familia murió, a todos le mataron. Entonces, ese es un tema. Allá en los guetos. En los guetos. Sí, el gueto de Vilna, donde yo encuentro su casa, que es esta, y que es en la calle 22. La casa de la calle 22. Sí, esta era la casa de mi abuela, yo encontré. Bueno, y por otro lado está el exilio, el tema del exilio en la época de la dictadura, las desapariciones. No hables, no mires, cuidado, atendé. No te metas. No te metas. Da la vuelta a la cara. Mira que nos van a echar otra vez. O sea, Siempre entonces, con el temor, dirían, siempre Susana. estaba con el tema del exilio. Entonces, para mí, esos dos componentes son la raíz de mi novelística. O sea, el exilio cultural, el dolor, y el otro, el exilio de la dictadura. Que todos los que pasamos, ustedes también, nos marcó. Claro. Aparte que la colectividad judía no está identificada con ningún sector político en Paraguay. No, por temor también. Porque recién, acordate que mis abuelos eran europeos. Mi papá era uruguayo, es uruguayo. Mi mamá ya nació acá. Pero recién nosotros, la siguiente generación, nos arraigamos. A mí me cuesta decir, pero yo, por ejemplo, no hablo guaraní. Porque en la escuela no se hablaba y no, era como que no dejaban del todo que nos identifiquemos porque era como traicionar a lo otro. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Entonces, al hacerte vos cargo de este lugar, sea Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, vos abandonabas y traicionabas. Ya ellos se sentían muy traicionados de alguna manera porque el que se quedó murió. Y ellos se salvaron, pero le dejaron al resto y vinieron. O sea, había como una culpa que tenía que ver con la vida. Susana, te quiero hacer una pregunta. Sí. Porque en ese barrio también vivían árabes. Claro. ¿Verdad? Pero en Paraguay nunca. Yo me acuerdo porque yo entré en un colegio donde cerca de por ahí habían árabes y habían judíos. Escuela Y los México. italianos alrededor de la Plaza Italia. Bueno, Escuela yo estuve más México. en un colegio que era el Fulgencio Yegro. Ah, que está mejor bien, todavía. pues, que está ahí. Pero no había ese. Conflicto. No había odio. Conflicto, El sí. No al contrario. No había. Ese conflicto no es cultural. No es cultural. Acordate también que ellos, la mayoría, son los que llegaron, eran católicos. Sí. Ah. Y por otro lado, o sea, no había un conflicto de territorio. El conflicto es allá. Conflicto claro. político más bien. Claro, pero lo nuestro aquí no, no. al ¿Sabes por contrario. qué A te mi digo? abuelo, por ejemplo, Sí. los que más le ayudaron fueron ellos. Sí, la sí, familia Jure, la familia... O sea, había inmigrante. convivencia. Mira, yo te digo por qué. Muchísima. Porque yo también tuve un caso, mi papá era italiano, ¿verdad? Y él se vino también así. ¿ya? Le tiraron ahí en Europa, en Italia, en un barco con 3 hermanos para América. Ni sabía dónde venían. No sabía ¿verdad? dónde venía América. Tal así que sus 2 hermanos quedaron en Buenos Aires y él pasó a Asunción. Y entonces también conocemos muy cercano el tema de la migración, que va un poco también como el exilio, ¿verdad? Solo que la otra inmigración, la italiana, la francesa, la española, si bien España también vinieron escapando de la dictadura, de Franco y todo eso, no fue lo mismo que No, esto. ¿por qué no? Porque esto fue el holocausto. Claro, claro. Acá Acá había una es otra persecución sí, directa. Esto era un genocidio. Un genocidio, sí. Vamos a hacer un pequeño corte, si te parece. Sí, claro. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada.
Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestra invitada esta noche es Susana Gertopán, ella es escritora. Volviendo al tema de la ficción y la realidad, Susana, cuenta García Márquez que estaba, digamos, tuvo que salir huyendo, no huyendo, sino que precipitadamente de Colombia, con las tensiones políticas, se va a vivir a Europa, se va a Francia, pero no, es que llevó una vida regalada al principio, ¿verdad? Le costó mucho. Vivía en la famosa buhardilla de un edificio y todas las mañanas bajaba y le miraba al conserje ahí del edificio, le hacía una seña, ¿hay algo para mí? No, le decía, porque esperaba cartas de su familia, quería tener noticias y un poco de plata. No llegaban ni noticias ni plata. Esa vivencia que él tuvo lo traslada luego a El coronel no tiene quien le escriba. El coronel todos los viernes se iba cuando llegaba el bote, llegaba la bolsa del correo, se iba al correo, esperaba, no había cartas para él. Él había escrito pidiendo su jubilación y nunca le llegaba la jubilación. El famoso, el coronel no tiene quien le escriba. O sea, como decía hace rato, hay una frontera difusa entre la realidad y la ficción. De repente ustedes, quienes escriben, hacen maravillosas ficciones, pero siempre está apoyada en la realidad. Y hay veces esa ficción lo deja maravillosamente, ¿verdad? Pero muchas veces la realidad supera. Sí, hablando de cartas, hay una novela muy linda de Mauricio Rosenkopf, uruguayo, que se llama Las cartas que nunca llegaron. Una novela preciosa. Y esta novela, La mesa está puesta, también habla de cartas. De las cartas que se esperaba o de las cartas que se escribía y se mandaba y nunca llegaban, en fin. La obra La mesa está puesta. Sí. La que se va a lanzar ahora. No. La Este mesa ya se lanzó puesta, hace un año. Eso sí. es parte. Vos sos premio Nobel, premio, Ojalá. premio nacional de Ya literatura, acá. ¿verdad? Después de este programa ya vas a ser premio Nobel. Sí, claro. Che, pero vos Muy sos premio, famosa ya voy a sí. ser. vos sos premio nacional de literatura. Sí, el año pasado. ¿Con qué? Con La casa de la calle 22. Con esa. Sí, esa es la que sacó, la que hablo sobre mi experiencia en Vilna. Volviendo a... ¿Su otra experiencia, o sea, es un hecho real, entonces? No, yo no escribo realidad. Siempre hay ficción. Siempre hay ficción. Solamente que Parten de una realidad. es lo que, o sea, Claro. a no ser que sea ciencia ficción, hasta el realismo mágico tiene algo, De García Márquez. tiene... Bueno, Él fue el creador. en realidad no, en realidad él es Lezama Lima. El cubano. El cubano, Paradiso. Sí. Es una obra fantástica. Ya diste voy a cambiar. El tema de García Márquez, Vargas Llosa y otros escritores latinoamericanos fue que tuvieron la suerte de tener una editora Como Carmen Balcells. que el boom latinoamericano. Fue. Eran 5 jóvenes lindos, Cortázar, que estaban en Europa, bueno, eran la flor, era de la juventud y eran además... Vargas muy Llosa aparece inteligente. por ahí también. Sí, Sí, Vargas Vargas Llosa, Llosa, García García Márquez. Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar. Cortázar. y no recuerdo el quinto. Entonces, ellos... Lezama Lima. No. Lezama Lima, No, el Lezama Lima cubano, no. el Sí, anterior. él es de realismo mágico. Entonces, claro, encuentran una... Mamá Guazú. Y ella también encuentra 5 escritores, como les dije, exiliados, latinoamericanos, que se van a vivir a Europa, lindos, jóvenes, escribían bien. Y bueno, les lanzó y ahí es donde ella dice que aparece el realismo mágico. No, el realismo mágico es el mexicano, ¿cómo se llama? El que escribió un solo El que cuento. escribió Pedro Páramo. Sí. Él también es puro realismo mágico. Sí. México, toda su literatura. Bueno, en fin. Pero sí, siempre tiene que haber un colchón, tiene que haber algo que sostenga esa historia. Porque si no, se cuelga y no se crea ese vínculo entre el lector y el escritor. De repente vos decís, pero qué bien escrito está
pero no sé, no me dicen nada, no sé, me No cansé hay la historia. identificación, No hay identidad. Claro. La historia no tiene una identidad. Si vos no tenés ese mundo, ese universo creativo que tiene que ver un poco con la identificación de un lugar, de un personaje, de un dolor, de una alegría, de un momento. Uno se mete en la historia. Claro, sí. si no se crea, no hay ese puente. Es lo que pasa con Yo el Supremo. Es largo, es denso, todo lo que sea, pero hay un personaje central, conocido. Sí, bueno, ¿Verdad? ahí ya entramos a otro tema, porque Yo el Supremo no es una lectura, no sé si es novela o ensayo, hay una discusión ahora sobre Sí. eso. No es accesible. No, a ya sé que no es todos. accesible, Yo pero el tiene un Supremo, personaje claro, conocido. que es Franco Francia. y Francia y su escribidor, ¿verdad? Sí. Y todos los personajes. Pero no es una novela. Policarpo. No es una Policarpo. No es No, una no novela. es fácil. No, Como es Hijo una- de Hombre también, que es muy difícil leerlo. no Hay es una tantos novela, personajes. no es como Casaxia. Claro. Ah, sí, claro, mucho más fácil. Casaxia es Da gusto otra leerlo. cosa. Hay Claro, una obra. es atrapante. Lo de Casaccio Claro, porque lo de Roa es para una élite. Es para una élite. Sí. Gabriel García Márquez escribió una novela muy linda que se llama Vivir para contarla. Esas son Sí. sus Y en el memorias. prólogo, sí, más o menos con un poquitito de grado de ficción. Pero hay una frase que se inicia que yo siempre recuerdo y dice, la vida no es la que uno vivió, No, sino la que uno recuerda. Y más aún, cómo la recuerda para poder contarla. Sí, bueno, ahí ya es para diván. Ahí ya es para psicoanálisis. sí, Pero- sí, pero- pero es la realidad. claro, porque es tu inconsciente es el que habla. Claro, lo que porque uno ¿cómo recuerda, vos vas a claro. hablar de algo tan real sino en un diván? Vos no, Sí, quizás, vos no te vas a quizás sí. desnudar. No, hay una protección. Hay una cortina que él consiente, ¿verdad? Que te dice, bueno, hasta acá no vas. Espera. Claro, pues eso él sabe, nosotros no podemos saber. El lector no, pero Claro, el escritor sí. el escritor sí, claro. Sí. Pero es la realidad, Pero lo que uno volviendo- recuerda es lo que vol- cuenta. Volviendo a Augusto, sus libros anteriores, o un libro que a mí me gustó mucho fue, no sé si es por la juventud, en aquel entonces, El trueno Entre las hojas, sí, ¿verdad? muy bueno. Que fue uno de los, para mí fue un... Bueno, acá también, sin hacer juicio de valor de ninguna manera, pero también tiene mucho que ver el azar y la suerte de los escritores. sí. Porque ahí tenemos a Vargas Llosa, ¿verdad? Sí. Que hizo todo. Y le tenemos a Arguedas, Los Ríos Profundos, que es superior a Vargas Llosa. Pero Arguedas es un indigenista, bueno, y como él mucho, ¿verdad? Y Sí. no tuvo la suerte de estar a veces exiliado, de ir a recorrer París, estar en Madrid. Claro, pero Vargas Llosa tenía... O sea, ahí está también quién se te esa- cruza, sí, ahí claro. está el azar. ¿De dónde naces? ¿Dónde? Claro, donde por eso te digo, a veces es la suerte de cada... Y creo que de alguna manera lo de Roa también, el estar en Buenos Aires, en esos cafés con esos intelectuales, Mujica Lainez, Leopoldo Marechal, Sí. o sea, grandes escritores. Además, y perdón después que- se fue... Buenos Aires era el centro. ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. El hasta centro ahora. de la Vos te vas a cultura Buenos Aires latinoamericana. a una librería en el 11 o Santa Fe, donde quiera, y le vale, dame un libro de Faulkner, te saca 10 Sí. y te da cátedra de quién es Faulkner. O sea, Hablando del tema de la situación del caso Roa, ¿verdad? Que es cierto, el exilio, Buenos Aires, Toulouse, ¿verdad? También está, como decías, la suerte, pero también está la elección que uno hace. No se puede discutir los méritos literarios de Mario Iglesias Mora, pero él optó por la dictadura. bueno, Entonces, ahí ese es un tema que yo... Entonces, Estaba teñido de un color. Sí, Claro. no, pero ahí yo es un Te poco vas delicado, lentamente me a voy discutir. lentamente. Me acuerdo que cuando él ganó el Premio Nacional de Literatura eran dos, era el primer premio sacaba y el segundo, no eran como menciones ahora, ¿verdad? Primer premio y segundo premio. Yo saqué el segundo premio. Él ya se fue en silla de ruedas, ya estaba muy... Y le hicieron un Allí boicot. Mora. Sí, y le Ajá. hicieron un boicot. Estaba él, su familia, yo,
mi papá y mi hijo y nadie más. O sea, justamente por eso. Sin público. Pero entonces a Vargas Llosa no le tendríamos que leer tampoco, porque él también es un traicionero. O sea que hay veces que... Pero no traslades la situación local al internacional, bueno, porque perfecto. Vargas Llosa coqueteó con la izquierda, luego se volvió de derecha, centro y derecha, ¿verdad? Ahora es un rabioso anticomunista, todo lo que quiera, No ¿verdad? sé. Bueno, y Pero- acá Aya y Mora, para mí, entre Helio, el escritores, Helio Vera, te refieres. Sí, claro. pero Por eso digo, también está pero la bueno. elección que él hizo, ¿verdad? No fue bueno, para bien. eso ya es personal, ¿ves? No, ya está, una decisión personal. Claro, pero ya. estamos para hablar de Pero, todo lo que pero queremos. sí, él, Pero- bueno. No, ¿Y cuántos otros? Sí, muchos. Hicieron lo Puso un mismo. ejemplo, ¿verdad? Hay muchos. No, ¿cuántos otros también coquetearon y no sabíamos? Solo que él se Asumió. asumió de alguna manera. pero Pero qué su notable, literatura, estamos hablando de pero Helio. No. la literatura de Aya y Mora es Hay nomás una Por eso cosa. digo, costumbrista, Sí. es Claro, ¿verdad? fantástico, tiene una manera de narrar, tiene un... Para mí, a mí me Susana, encanta y lo leí muchísimo. Pero yo ahora justamente en estos días estaba leyendo lo de Helio Vera, ¿verdad? El país de la sopa de la dura. sopa dura. Sí. Es un deleite. Un deleite. Un Ay, deleite. Helio es- un desperdicio fue Helio. Qué lástima. Quiero contar, si me permiten, una anécdota, porque tuve la suerte de trabajar con Helio, incluso estábamos juntos en la universidad. Pero allá hace unos 25 años atrás, él estaba en un diario llamado Noticias, vos Sí. estabas en el diario. Sí. Un día trabajábamos con Helio, hacíamos trabajos también, un día yo voy, máquinas vetustas, esas máquinas de escribir las normales, Pero era esas un limpias. placer. Claro, estaba crear escribiendo y el ruido empezaba a del reírse. Se reía y le digo, Helio, ¿de qué te reís? Y sucede que me dijo, esta mañana hice un discurso para el presidente seccional de Lambaré y ahora le estoy haciendo el otro discurso de respuesta al contrincante. Él hacía de todo. Se divertía. Helio- Él Era se una divertía eminencia. haciendo eso. Y mientras hablaba por teléfono Y seguía tenía escribiendo una- editoriales. Tenía una Es- habilidad. Le es un- decían, hay que quitarle el sombrero. se a le, Helio. se le encargaba, hay que hacer un editorial sobre reforma agraria. Él hacía una sola pregunta. Hablar bien, ¿no? ¿A favor o en contra? Es todo lo que preguntaba. Bueno, no sé, Helio pero era. ¿Qué talento? estos libros que te estaba mencionando, y el otro, ¿cómo se llama el otro de El ser paraguayo? Algo así era, de Helio Vera. Más Busca para el hueso perdido. Más paraguayo que... No, más paraguayo No, que no, la la mandioca es mandioca de- espera, De no me la está sopa, viniendo. En busca del hueso perdido. En busca del hueso Claro. perdido. Es el bestseller paraguayo. Y en el país de la sopa dura. La sopa dura. Sí, para mí verdaderamente Hay una es escritora que, esa es otra historia, que para mí fue contemporánea, una de las mejores escritoras que tuvimos y nadie, o sea, que es Lucy Spincy de Mendonca. Sí. Lucy escribía de una manera que yo no conocía acá. Era algo fantástico, pero nunca ella vivía en Areguá, era Ella estaba medio autorrefugiada ahí, ¿verdad? sí, Sí, se fue a- exiliada, se Sí. exilió en Areguá. Y más se dedicaba a la artesanía, ¿verdad? Porque era su medio de sobrevivencia. Tampoco los editores, ahí es otro tema. Nunca se preocuparon de ella, de publicar algo de Lucy. Y ella tampoco buscó la literatura de Lucy. Y ¿sabes dónde vos también conoces a un escritor? Por su biblioteca y preguntando. Porque hay escritores que no leen. No leen. Sí. Enseguida ¿Cómo te se das inspiran? cuenta. Y escriben lo que le parece, no sé. ¿Se puede vivir de la literatura, ¿Qué? Susana? No, ¿No? no sé, Ni yo remotamente. 8, yo no. No, ¿Cuántos libros tenés publicados? 13. Y ninguno te dejó plata. Bueno, habrá salvado algo. No, digo, en el sentido de nada. Bueno, entonces, volviendo al tema de que hay O muchos sea, no es escritores recomendable incursionar en la literatura, para entonces ganar como plata, modo de vida. pero no. pero bueno, hay médicos que también trabajan en los hospitales, no hacen medicina Ad honorem. privada, no ad pero honorem, tienen privada y cómo remuneración. llegan, o sea, tampoco. O sea, no es solamente los escritores, este es un país muy injusto con las personas, con mucha gente.
No solo, Y hay ¿cuánto? muchos lectores, Susana, acá en Paraguay. Sí hay. ¿Va decreciendo No, el índice? No, no, no. Lo que sí hay mucho, mucho interés en el interior y muy buenos escritores en el interior. ¿Cómo uno Pero puede solo, ¿sabes cómo te das cuenta? Sí, sí. En los colegios, cuando te llaman de los colegios. A mí me pasó que hace poco una chica me pidió amistad en una de las redes, después me dijo que le gustó mi literatura, bueno, me encuentro con ella, hablamos y ella me dijo que en la escuela en Bahía Negra había una biblioteca y encontró un libro mío. Ah, qué lindo. Y leyó y se fascinó. O sea que, y allá se escribe mucho también, pero el sistema acá que maneja la cultura o maneja los libros, no la cultura, la parte literaria, no se preocupa en el interior. No se preocupa por el interior ni de enviar ni de traer. Pero tampoco se ocupa de acá, tanto. Tampoco, pero Porque, no. ¿sabes no. qué? ¿Qué va a hacer el Pero, no, interior? pero Sí, yo, claro. pero nada que te... Pero Cierto es, este es un verdad. país que le olvida la cultura. Yo y no le- hablo todo de la cultura porque es muy... Bueno, yo, no pero sé, espera. yo hablo de la parte literaria. Tiene que haber una imprenta pública. Tiene que haber una editorial pública donde la gente... tiene que haber un grupo de intelectuales honestos que se preocupen de dar un juicio de calidad de la literatura. No, ahora cualquiera paga, edita su libro y ya es escritor. No, tiene que haber un jurado que diga, esto sirve, esto no sirve, esto se puede leer. Juicios de valor, o sea, no cualquiera puede lanzar un libro. Pero Susana, estás hablando de imprentas. Parecería ser que en un futuro próximo el papel va a ir disminuyendo en Para la literatura aceptación. no, para literatura no. Se seguirá leyendo. Se seguirá y en papel. Y nosotros Tiene que haberlo seguiremos leer. hablando luego de No, un yo, corte. yo creo que se va a leer eso, pero sí, vamos, después el director nos está haciendo señas ya. Un breve corte y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Esta noche le tenemos como invitada a Susana Gertopán, escritora, pero también tiene otro rubro prácticamente casi desconocido para la mayoría de la gente, donde también, no sé si sigue incursionando o no, Sí. en la medicina. Sí, yo Contá, soy por favor. instrumentadora quirúrgica A ver, ¿en qué consiste eso? y la que le pasa el instrumental ¿Adecuado al cirujano. médico? Al cirujano. Sí. Ajá. El que prepara Cuando su dice mesa. pinzas, cuando dice... No, a veces no te dicen, vos ya tenés ya que sabe. saber. No hay tiempo de No que... hay tiempo que te dice. De que te diga pinza, ni que te diga tijera o otro instrumental, ¿verdad? Y bueno, y cuidar el instrumental es la que más cerca está del cirujano. ¿Y seguís ejerciendo eso? Sí, o sea, yo trabajé 15 años, me ganaba la vida así, ¿verdad? Pero hace ya bastante que solamente hago voluntariado en Operación Sonrisa. ¿Sí? Sí, hago voluntariado en Operación Sonrisa, que es un regalo de la vida. El voluntariado yo creo que es el mejor, lo que más te llena. El que recibe es agradecido, pero ¿En qué el consiste? que hace... El que tiene paladar, cosa leporino, ¿era? Labio sí, no se leporino, dice leporino ¿cómo más, se dice? se dice fisurado. Ay, bueno, Ah, sí. labio fisurado. Labio se le y dice. paladar fisurado. Labio fisurado. Sí, y paladar fisurado. ¿Y por qué paladar. eliminaron lo del labio leporino? Porque tiene que ver con algo despectivo y que tiene que ver con los animales. Ah, qué ya. bueno, Jake, Sí. saber. Entonces es Bueno, Así fisurado. con el tema de discapacitados también hay Sí. un cuestionamiento. Sí, sí, sí. Entonces es fisura y Labial. labial y paladar. dental. Sí, y entonces vienen de todas partes del país y nosotros... Es una cada fundación, ¿verdad? Claro, es una ONG. Una ONG. Sí, y acá una fundación. Y entonces, ¿Y tu trabajo en qué consiste? y instrumental. También. Sí, y a veces ayudo, me suben un poco de categoría. Entonces, a veces los cirujanos dicen, no, Susana me va a ayudar. Entonces yo estoy ahí, me creo más o menos Barnard. Y, Susana, en todos Sí. los casos, un labio fisurado puede ser resuelto con una Siempre, cirugía. siempre. No es solamente con una cirugía, después necesitan fonoaudiología. Ajá. Pero se puede solucionar. Sí, sobre todo lo estético. Después Claro, tienen que hacer claro que sí. odontología, o sea, Claro. todo
es todo un proceso. Ahora, el paladar ya es mucho más complicado. ¿Y hay muchos chicos con esa dolencia, con sí, ese hay problema? muchísimos. Muchos, ¿Y muchísimos. estas experiencias en la medicina, qué aportes dieron a tu literatura? Ni una. No. Todos divorciados. Sí, o sea, sí, la sensibilidad de repente con la gente, porque normalmente viene gente humilde, ¿verdad? Claro. De muchos lugares muy, muy lejos y cada uno te cuenta su experiencia. Yo a veces le pregunto, la vez pasada vino un muchachito joven, le pidió la vecina que le traiga a la hija de una otra pariente que le dejó abandonado. Y así te cuentan y entonces uno se sensibiliza y decís, pucha, la historia de cada uno. ¿Cómo surge, Susana, un tema como para comenzar a escribir una novela, por ejemplo? ¿Y en cuánto tiempo te lleva? Es un conflicto que me aparece. Ahora me aparece un conflicto, estoy con el esoterismo. ¿Sí? Estoy con el esoterismo. Y me apareció el esoterismo de repente en la búsqueda, o sea, sobre la interpretación. Porque según yo, las religiones también tienen que ver con una interpretación. O sea, la creencia tiene que ver con cómo vos interpretás la religión en la que uno acepta. Claro. La que uno profesa. Y profesa. Y por otro lado, te vas al psicólogo, al psicoanalista y también cómo te interpreta el inconsciente. Y entonces mi personaje está buscando en el esoterismo la interpretación de su angustia. ¿Y pues estás escribiendo ya sobre eso? Sí. ¿Cuánto tiempo Pero te lleva simpático concluir una depende. novela? A veces, durante la pandemia, que para mí fue lo mejor del mundo. Tenías tiempo ocioso. Claro, yo no tenía... ir al supermercado, ir al banco, nieto, abuela, tío, nada. O sea, era solamente mi tiempo para escribir. No había viajes, no había nada. Escribí estas dos novelas escribí en el encierro y un libro de cuentos infantiles que va a salir ahora. Ajá. Y nada, me aparece la crisis, me aparece la angustia, me aparece como una búsqueda. Y ahora, como estoy en el esoterismo, entonces, y yo vivo cerca del Mercado 4, en el mercado hay mucha gente que lee las manos, tiran cartas. ¿Cuándo concluye una obra? Un día cualquiera, cuando yo digo, se fue ya no tengo más nada que contar. ¿Y no volvés a revisar muchas veces, a corregir, o ya no se corrige habitualmente en tu caso? Sí, vuelvo a mirar, pero ya no toco. Ya no. Me agarran mucho miedo, mucha angustia. ¿Y tenés que matar a alguien para concluir la obra? Y tengo que matar al personaje, pero no muere el personaje, muere su angustia, muere su conflicto. Ajá, claro. O sea... Extraordinario, ¿eh? Sí, por ejemplo, acá, es la historia de... Esta novela es muy linda, muy linda. Es un chico que a los 18 años se reciben de bachiller en plena época de la dictadura de Stroessner y nada, se preparan para ir a una comparsa en febrero. Noviembre terminan el colegio bachiller se disfrazan. Y buscan para ir a una comparsa. 5 parejas. ¿Te acuerdas las comparsas? Nos disfrazábamos. Sí, claro. Y cada uno se disfraza de otra cosa. Y él se disfraza de militar, porque encontró ahí un traje militar. Y el amigo se disfraza de mujer. En plena comparsa viene la policía, le llevan a los dos, le torturan y salen al exilio. ¿Por qué? Porque mujer, homosexual, la homosexualidad estaba perseguida y ¿cómo vas a burlarte de la autoridad militar? Entonces se van y él empieza su exilio, ¿verdad? Y empieza a escribir cartas a todos los que se quedaron. Y nunca se arraiga a ningún lugar, nunca se pertenece ni a una relación dura, ni en una relación amorosa dura mucho, ni en un lugar dura mucho. Y estaba la ilusión de volver siempre. Claro, y después de 40 años, y hay una internovela adentro, un intertexto se llama Y los platos están servidos, donde alguien está contando la historia de los disfraces, pero no tiene nada que ver con la novela, un intertexto que tiene su propia vida, su propio universo. Inicio y final ahí. Sí, es un cuento largo, pero que tiene, y ahí vos vas descifrando por qué aquella se disfrazó de esto,
y después él vuelve de 40 años a buscar a los que se quedaron. ¿Hay algún escritor o escritora paraguayo o extranjera que sentí que influenció en vos? Muchísimos, muchísimo, pero todo depende por ejemplo, le estaba leyendo a Modiano, el francés, influyó. Faulkner, Las palmeras salvajes, que mucho influye. William Faulkner. Sí. Singer, Bashevis Singer, en todo lo que es la cultura judía. Los franceses, los orientales, Kawabata, Kutagawa, Mishima. Los japoneses tienen una manera muy sutil de hablar de la muerte. Ellos utilizan mucho el harakiri, ¿verdad? Sí. Entonces es como un juego. Me encantan los japoneses. Los españoles también, o sea, latinoamericanos muchísimo. Pero los mexicanos me gustan mucho. Saramago. Sí, pero no tanto. O sea, Saramago me parece que es más, te lleva más hacia la historia. Saramago es más, sí, pero le leí todos los libros de Saramago. Tiene una obra muy linda, se llama Ensayo sobre la ceguera. Sí, Fantástico. es muy buena. Creo que era una premonición de lo que iba a suceder acá con nuestro 2021, La pandemia. la pandemia. Sí. Impresionante. Estamos en vísperas de las elecciones. No, te voy a preguntar por qué vas a votar. No, sobre el pero voto es secreto, pero no, más puedo decirte más también. que eso, ¿qué esperas en cuanto, como escritora, qué esperas del gobierno que venga? Como escritora, Claro. yo, primero de todo, ustedes fíjense que en los programas ni un solo político, ni un solo candidato habló de cultura. No existe. Me acuerdo que cuando se estaba presentando para intendente, había un debate entre los últimos dos que quedaron y le preguntaron sobre cultura y salud, ni uno de los dos habló. Ni uno de los dos no dijo nada. no. No dijeron. Y ahora tampoco. ¿Qué yo espero? Secretaría de Cultura, Big Bang, que explote, se estire la llave y se abra con una nueva llave. ¿Por qué están así? Porque no hacen, ellos me van ¿No a decir cumple el sí, objetivo? no, tiene que haber imprenta pública, tiene que haber editoriales públicas, se tienen que preocupar del interior, se tienen que preocupar, dejen de la amistad, del amiguismo, no porque yo tengo, el FONDEC tiene que dar apoyo a los escritores que no pueden pagar, que no tienen condiciones de solventar un proyecto. Y no porque vos tenés una amiga acá, tenés una amiga acá, tenés una... Hubo una vez una escritora que publicó una traducción al italiano de un poemario. Espera un poco. Bueno, y después Secretaría de Cultura, ¿verdad? Por otro lado, también otras instituciones culturales, el interior, por favor, el interior. Entonces, ¿yo qué le pediría a los? Siéntense, hablen con gente, pero realmente con gente que piensa, que quiere trabajar y bueno, empecemos de cero. Vamos a hacer una autocrítica, porque nosotros en este programa hemos visto pasar en un año que tenemos a personajes de todas cosas con la misma problemática cuando hablamos del sector público. Pero yo también creo que nosotros un poco, y en este caso ustedes, los escritores, los poetas, lo que sea, tendrían que hacer una especie de protesta social. No se puede. Pero termino con eso y después me decís por qué. Porque si nosotros no hablamos y si nosotros si mejor dicho el profesional, el escritor, no se junta con otros, no empiezan a hablar en diálogo, no empiezan a dejar de tener miedo que por eso no te van a permitir hacer tal cosa, vamos a seguir teniendo lo mismo. Vos acabás de decir algo que todos los paraguayos saben, que el sistema para la cultura acá en Paraguay no funciona. Sabemos todo. Porque siempre el mismo grupo. El mismo grupo. Siempre el mismo grupo. Y eso es lo que hay que protestar y bueno, salir y decir. ¿vos crees que ya no se protestó? No sé, Lo te que pasa pregunto. es que Yo te la estoy haciendo la mayoría, pregunta a vos, lo que Susana. pasa es que la mayoría están ligados a esa gente. O son
sacan algún provecho o consiguen algo. ¿Qué es Un lo amiguismo. el empleado público? ¿Qué es el peor drama que hay en este país? Profesión empleado público. Se descubrió que ser empleado público te da un buen salario, cumplí un horario, pone tu dedo, salí, chao. Bueno, no todos los casos, hay Bueno, un alto porcentaje, lamentablemente. Estamos hablando de la mayoría. Sí, sí, sí. Claro que no voy a ir, no todo el mundo, por Está claro que supuesto yo soy no. empleado público y no tengo un gran salario. Bueno, no importa, pero la mayoría es así. Bueno, disculpa. No, entonces. no, está bien. Pero es así. Pero no, es generalizado. Bueno, entonces, yo me voy a juntar con un grupo de intelectuales, de escritores, vamos a hacer esto. No, porque uno va a decir, no, me pasó, cuando yo quería denunciar sobre un premio a la novela inédita, que hubo una irregularidad, me pasó. Y le pedí a algunos intelectuales que me ayudaran y me dijeron que no. No, ¿para qué? Voy a ganarte un premio, qué sé yo, pero igual yo me fui y avisé que eso estaba mal. Pero o si no, si haces otra denuncia pública, te hacen demanda, porque ¿cómo comprobas? Susana, quiero hacerte una pregunta y me gustaría que me comentes. ¿Por qué la cultura no les preocupa a los candidatos para la presidencia de este año, de abril, del 30 de abril? ¿Por qué razones? Y porque no son personas sensibles, seguramente. Porque lo primero que tendría que ser es lectura. Igual que en el Ministerio de Educación. Como entran las licitaciones. No es por calidad, es por amiguismo. ¿A quién le tenía ahí? Entonces o sea, no le interesa la cultura. ¿No será que no hay masa crítica de paraguayos que les preocupa la cultura? Entonces se desdicen de eso y se preocupan por otros factores. No, simplemente porque tampoco es un rubro que da. ¿Rentable? Exactamente. Lastimosamente se nos fue el tiempo. Fue agradable, maravilloso hablar contigo, Susana. Nos queda una breve última pregunta y no voy a dejar pasar. Ya que estamos hablando del tema, ¿y si el ganador te ofrece ser ministra de Cultura? Sí, con mucho gusto. ¿Pero sabes cómo? Ojo, sí, pero ¿sabes cómo? A ver. Big Bang. Que explote lo que hay ahí, se tire la llave y me diga, acá está, señora Susana Gertopán, empiece de cero. Entonces sí, ni un problema. O sea, Big Bang es el tema. Que explote todo y empecemos de cero. Busco yo, todo mi equipo, me dejen trabajar y yo voy a trabajar. Pero tiene que haber un Big Bang primero. Excelente. Susana, muchas gracias. A ustedes, un placer. Pasamos excelente. Sí, muy bien, muy bien. Se me quedaron muchas cosas. ¿Vuelvo otra vez? Sin problema, Sí, por supuesto. así Encantada. Sí. Gracias por su atención. Será hasta el próximo jueves a las 21:30 cuando regresemos desde acá, desde Unión TV, con La Noche Menos Pensada. Hasta el jueves.